Le voy a pedir que abra su Biblia en el profeta Jeremías. Profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Vamos a leer y vamos a ponernos en las manos del Señor. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Si ya lo tienen, me dicen amén. Si no, ponga atención a la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Bendito Señor, te adoramos, Padre Santo. Hoy entendemos que para eso fuimos creados, Señor, para tu gloria. Muchos años fueron desperdiciados de nuestra vida, Padre, viviendo una vida vana, sin sentido. Pero ahora te damos las gracias, Padre, porque tú nos rescataste, Señor. Tú nos libraste ya, Padre, de la ira eterna, Padre, de la condenación, de la muerte eterna. Y nos diste vida, Padre. Y ahora entendemos que es para que vivamos para Dios, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a entenderlo, que fuimos comprados a un precio muy alto, la sangre de Cristo, Señor. Fuimos rescatados ya del mundo, Padre, para que ya no vivamos en él, Señor, ya no andemos como el mundo. Por eso te pedimos, Padre, que en esta tarde tú, a través de tu palabra, Señor, nos sigas santificando. Así está escrito, Señor, que tu palabra nos santifica, Padre, tu verdad. Dame gracias, Señor, dame sabiduría para poder enseñar a tu iglesia y a mí mismo, Señor, y todos salgamos edificados esta tarde, Padre. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Yo ruego por cada necesidad que hay aquí, Señor, sea física, emocional, espiritual. Te pedimos por aquellos que están enfermitos, Padre Santo, por nuestro hermano Apolinar que no pudo venir. Te pedimos por su salud, por la salud de nuestra hermana Guillermina, nuestra hermana Zaida, nuestra hermana Nayeli, nuestro hermano Francisco, todos los que están enfermos, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que se han sentido tristes, angustiados. Padre, también te pedimos que tú les fortalezcas, pero sobre todo te pedimos, Padre, por el crecimiento espiritual de nuestras vidas, Señor, que podamos crecer en santidad, en amor, en paciencia, en fe, en dominio propio, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con nuestro tema, teología propia, que es el estudio de Dios Padre, ¿verdad? Y vamos a nuestro tema del día de hoy. Vaya usted al profeta Nahum, allá delante de Jeremías lo va a encontrar, o atrasito de Mateo, unos 5 profetas lo va a encontrar. Es un libro pequeño de 3 capítulos. Si lo encuentran me dicen amén, y si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Nahum 1:6 dice así: ¿quién permanecerá delante de qué? De su ira. A ver, ¿cuántos lo hallaron? ¿Qué dice? ¿Quién permanecerá delante de qué? De su ira. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de qué? De su enojo. Su ira se derrama como qué? Como el fuego, y por él se hienden las peñas. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La ira santa de Dios. ¿Por qué le llamamos la ira santa, mi hermano, de Dios? Porque miren, muchos creen que Dios no se enoja, o piensan que si Dios se enoja o Dios castiga el pecado, que Dios es malo, o que es algo malo el que Dios tenga ira, hermano. ¿Usted qué dice, mi hermano? ¿Por qué la gente piensa que es malo que Dios se enoje, hermano? A ver. Porque comparan a Dios con el ser humano, mi hermano. A ver, ¿cuántos de aquí se han enojado? ¿O cuántos han estado con una persona que se aira, que se enoja, que es enojón? Dime tú, ¿es algo bueno o malo? A ver eso. ¿Verdad que es algo horrible? ¿Verdad que es algo horrible vivir con un enojón? Que a veces ni le hace uno nada, y cómo amanecen enojado.
Entonces, de ahí la gente piensa que eso es malo. En Dios, hermano, es bueno. Es bueno que Dios se aire. Dios no es enojón, pero Él se aira, Él se enoja. Pero su enojo es santo, mi hermano. Y Él se aira porque Él aborrece el pecado. Cuando Dios se aira, Él manifiesta su amor y su justicia, mi hermano. Cuando el hombre se aira, ¿qué manifiesta? Su pecado, su naturaleza, ¿qué? Pecaminosa, egoísta, injusta. Porque Él se enoja y ¿cómo responde? Injustamente, hermano. Ofende, lastima a la persona, se quiere vengar, se quiere desquitar. Dios no es así, hermano. Dios, Él se aira porque el hombre aborrece a Dios, porque el hombre está en contra de su voluntad, en contra de su palabra, en contra de su justicia. ¿Cuántos ven la diferencia, mi hermano? Entonces, el atributo de Dios de que Dios se aira, hermano, no es malo, es algo bueno, porque ahí Dios muestra su justicia. Porque Él ha determinado que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La gente que piensa que Dios no debe de enojarse o no debe de castigar, no pueden entender el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Dios descargó toda su ira en Jesucristo? ¿Qué mostró Dios ahí? Ya ven, muchos dicen nada más su amor. Él mostró también su justicia. ¿Qué mostró Dios en Jesucristo cuando derramó su ira? Su justicia. Su justicia, mi hermano. Porque el pecado tenía que ser castigado. ¿Y qué castigó Dios en Jesucristo? El pecado de todos nosotros. ¿Y qué mostró Dios? Su justicia. A ver, ¿cuántos me están entendiendo, hermano? Es muy importante esto, hermano, porque hay gente que nada más le gusta que le hablen del atributo de Dios de amor, y ya vimos que tienen un concepto equivocado, ¿verdad? Porque muchos piensan que si Dios me ama, pues no me va a pasar nada, o voy a estar siempre bien. No, si Dios me ama es porque Cristo murió por mis pecados, y en esta tierra voy a tener aflicciones, pero a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, amén. Entonces, ¿Dios se enoja, hermano? Sí. Por ejemplo, dice que Cristo un día se enojó. La gente que no es cristiana, ¿cómo ve ese acto de Cristo? Dice, ¿cómo Cristo va a ser amor si se enojó? ¿Por qué se enojó Jesucristo? A ver. Porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, hermano. Y estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Él mostró su ira santa porque estaban cometiendo una injusticia, hermano. La gente encargada de ocupar el templo para orar, para buscar a Dios, habían hecho un comercio. ¿Cuántos dicen amén? Y él se enojó, hizo un azote de cuerdas y los corrió a todos. ¿Y qué mostró ahí? Su ira santa, justa. ¿Dicen amén o no dicen amén? Miren, vamos a ver por qué Dios se enoja, mi hermano. Miren, por qué Dios está enojado. Salmo 7:11. Muy importante estos temas, mi hermano, porque allá afuera raro es el pastor que predica de la ira de Dios, porque piensa que es algo malo, que es algo que va a manchar a Dios. No, es algo que glorifica a Dios, hermano. Salmo 7:11. Ahora, ¿qué produce el que yo conozca que Dios se aira, mi hermano? ¿Qué produce en mi vida? Temor, temor. Hace una semana, ¿qué produjo el tema de hace una semana en mi vida? ¿Nadie vino hace una semana? ¿Qué produjo en tu vida? ¿Nadie? Amor, gratitud. ¿Cuántos entendieron hace una semana que Dios me amó siendo yo una basura? A ver, ¿cuántos entendieron? ¿Qué produce en mi vida? Amor a Dios, gratitud a Dios, adoración a Dios, que siendo yo un perverso, Cristo murió por mí, hermano. Y el tema del día de hoy tiene que producir un temor hacia Dios, un temor reverente hacia Dios. ¿Cuántos en amén? Mire, Salmo 7:11. Dios es ¿qué, hermano? Juez justo. ¿Cómo es? A ver, juez justo. Y Dios está airado contra ¿qué, hermano? ¿Sí ve la relación de por qué Dios está airado contra el impío todos los días? Porque Dios, ¿cómo es? Juez justo. Él ama la justicia y aborrece la maldad, hermano.
y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Juansen, amén. ¿Sí? Mire, dice ahí, si no se arrepiente, fíjense el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia el ser humano, mi hermano. ¿Qué está esperando Dios del impío, hermano? Que se arrepienta. Y si el impío se arrepiente y pone toda su fe en el Señor Jesucristo, alcanza misericordia, mi hermano. Pero el hombre aborrece a Dios, aborrece su palabra, aborrece su justicia. Dice ahí, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Entonces, ¿contra quién está enojado Dios, hermano? Contra el impío, contra el pecador, contra el que no quiere saber nada de él ni de sus leyes, el que no quiere someterse a Dios, hermano. Toda la gente que se dice ser atea, ¿sabes por qué dicen que son ateos? Porque ellos saben que hay un Dios. Dios ya puso eternidad en su corazón, puso una conciencia, ellos saben que hay un Dios, pero ellos niegan a Dios, porque lo que no quieren es someterse a ese Dios. Ese es el problema de un ateo. No quieren someterse a Dios. Y toda esa gente que no quiere venir a Cristo, ese es el problema. No quiere someterse al Señor. Aborrece la ley de Dios. Mire, hermano, entonces Dios ¿contra quién está enojado? Contra el impío. Salmos 34, 5. ¿Es justo su enojo o cómo lo ve usted, hermano? A ver, a usted cuando le hacen algo, ¿qué siente, hermano? ¿Sí o no? Nada más, creo que nada más vino un cristiano hoy. Cuando alguien comete una injusticia contigo, ¿qué sientes? A ver. Enojo, ¿no? ¿No sientes enojo? ¿Por qué sientes enojo? Porque tú entiendes que se cometió una injusticia contra ti. ¿Y tú qué estás pidiendo? Justicia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Dios con todos los que lo aborrecen, los que desprecian a Cristo, desprecian su amor, su misericordia? ¿Qué va a hacer Dios con todo ese tipo de gente? Les va a aplicar la justicia, hermano. Le va a aplicar la justicia. ¿Cuál es la paga del pecado, dijimos? Muerte. ¿Será justo o será injusto Dios, hermano? Es justo. Salmo 34, 15. ¿Lo tenemos? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. A ver, ¿la ira de Jehová contra quién, hermano? Contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Cuántos amén? Jeremías 5, 29. Cuando te encuentres a alguien que diga, es que yo no creo que Dios castigue, es que yo no creo que Dios se enoje. Dios dice que si el hombre vive en pecado no ha de castigar eso, mi hermano. Jeremías 5, 29, mira. ¿Lo tenemos, hermano? Dice el Señor, ¿no castigaré esto? Dice Jehová. Y de tal gente que dice Dios, ¿no se vengará mi alma? ¿Por qué está diciendo esto el Señor? ¿Cuántos han leído cómo vivía el pueblo de Israel, hermano? Mira, vamos a leer un poquito aquí de cómo vivía el pueblo de Israel, en el del 22. Dice, a mí no me temeréis. A ver, ¿qué hacía el pueblo de Israel, hermano? No tenían un respeto por Dios, hermano, por su palabra. Tenían en poco su palabra, habían cambiado su palabra por sus tradiciones de ellos. Dice Jehová, ¿no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón, ¿cómo era el corazón de Israel, hermano? Falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Israel tuvo la bendición, hermano, de conocer la ley de Dios, sus mandamientos, de andar en sus caminos. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades
han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Y ahí es donde viene que dice, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente que dice, no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y ponga atención, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Cuántos saben que viene la ira de Dios, hermano? A ver, pregúntale a que está a tu lado. ¿Tú sabes que viene la ira de Dios? Porque el mundo no lo sabe allá afuera, hermano. El mundo se burla de nosotros y dice, están locos. Tienen 2000 años diciendo que Cristo viene y no viene. ¿Cuántos están esperando a Cristo, mi hermano? ¿Y sabes que juntamente con Cristo viene la ira de Dios? ¿Y tú estás seguro de que tú vas a entrar al reino de Cristo o vas a recibir la ira de Dios, hermano? Se ponen muy serios todos. Dicen por ahí que a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cuántos tienen la seguridad de que ya fuimos librados de la ira de Dios? La seguridad. No nos la estamos jugando a un volado, mi hermano. Eso es en la religión. En la religión no saben. Ahí dicen, pues ya Dios dirá. No. Aquí un verdadero creyente sabe que para un cristiano no hay condenación, hermano. Para un verdadero cristiano. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A ver, ¿cuánta condenación? Ninguna. ¿Pero para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Pero de acuerdo a la Escritura, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué. Los que pueden decir, yo era antes de ser cristiano, era así, 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 pero en Cristo soy una nueva criatura. Esto lo tenemos por años enseñando, mi hermano, por años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí puede haber seguridad o no puede haber seguridad, hermano? Porque es muy importante que yo esté seguro que estoy esperando a Cristo para ser librado de la ira de Dios. Ahora, no confundamos de que tengo que tener una vida perfecta. Nadie va a tener una vida perfecta. Pero sí puedo decir que yo no soy la misma persona que era antes de ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Yo no soy la misma persona que era antes de ser cristiano. Dios transformó mi corazón, me dio un corazón nuevo, cambió mi mentalidad, puso temor de Dios en mi corazón, puso amor hacia Él, tengo una relación con Él, tengo comunión con Él, sirvo al Señor, lo busco todos los días, me humillo delante de Él, cambió totalmente mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tener esa seguridad, mi hermano. Miren, en 2 de Pedro 2:4, ya el Señor nos dejó aquí en su palabra ejemplo de su ira, mi hermano, y no tenemos que tener en poco esta palabra. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a ver, ¿qué hizo Dios? No los perdonó. ¿Por qué? Porque no quiso, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué, hermano? Para el juicio. Viene ese gran día de la ira de Dios, que es el juicio de Dios. Y si no perdonó al mundo antiguo, a ver, ¿qué hizo Dios con el mundo antiguo? No lo perdonó, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sobre quién vino la ira de Dios? Sobre los impíos. 6. Y si condenó por destrucción, ¿a quién condenó, hermano? A las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. A ver, ¿para qué
derramó Dios su ira sobre estas ciudades y las dejó escritas en su palabra, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir como, mi hermano, impíamente. ¿Y a quién libró Dios? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué hacía este justo, hermano? En medio del pecado. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿A quiénes sabe librar el Señor, hermano? A los piadosos, a los que temen a Dios, y reservar a los injustos para ser, ¿qué, hermano? Castigados en el día del juicio. Dile que está a tu lado, viene el día del juicio de Dios. Dios ha establecido un día donde juzgará a todos los hombres. Aún los cristianos vamos a estar delante de ese juicio y aún nosotros daremos cuenta de nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, aún como cristiano vas a dar cuentas de cómo ya, porque ya no estabas en ignorancia. Dile que está a tu lado, ya no estabas en ignorancia. Dios nos perdonó todos los pecados, ¿en qué, hermano? En ignorancia. ¿Cuántos saben que cuando no éramos cristianos éramos ignorantes, hermano? ¿Sí? Le llamábamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Dile que está a tu lado, ahorita ya no estás en ignorancia. Ya tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda verdad, tenemos la palabra que es la verdad del Señor y ya no tenemos excusa. ¿Cuántos en amén? Ahora sí ya tenemos que andar derechitos lo más que podamos en santidad, como dice su palabra, ser santos como yo soy santo. Proverbios 11:21, mi hermano, mira, esto es increíble. Hay quienes siguen en pecado, hermano, porque no pasa nada. Y yo siempre les he enseñado esto, no te confíes. ¿Saben que Dios es lento para la ira, hermano? Y grande en misericordia. Hay gente que ya sabe que no debe andar de fornicario, no debe de robar en su negocio. ¿Y por qué lo siguen haciendo, hermano? Porque no les pasa nada ahorita. Ahorita cometen un pecado y no pasó nada. Dicen, no, pues no pasó nada. Creo que el hermano Vicente es mentiroso porque Dios es bueno y no me castiga. Mire, ¿qué dice Proverbios 11:21, mi hermano? Dile a que está a tu lado, llévate esta palabra en tu corazón. Tarde o temprano, el malo será castigado. A ver, ¿qué entendió mi hermano? A ver, ¿podemos jugar con Dios? ¿Podemos tomar el pecado tan a la ligera, hermano? Pero así vivimos, hermano. Así vivimos, pecamos con la mano en la cintura. ¿Cuántos se duelen de pecar contra Dios, hermano? En verdad, en verdad. ¿Y cuántos ya ven a lo que llamábamos antes un pecado pequeño, ya lo vemos como algo muy grave delante de Dios? Mira, hermano, mi oración a Dios es esa, que podamos ver qué tan horrible es el pecado, que podamos ver qué tan horribles somos nosotros delante de Dios, hermano. Porque créeme que hasta que no veamos eso, no vamos a dejar el pecado, hermano. No lo vamos a dejar. Ya nos acostumbramos, hermano, así que pues, y al cabo tengo por abogado a Cristo. Pues ¿quién no peca? Así muchos, ¿quién no peca? Todos pecamos. No, mi hermano, el pecado es algo horrible delante de Dios y tenemos que aborrecerlo como en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios a nosotros, hermano, no nos permite que nos airemos, Romanos 12:19. Y sin embargo, ¿cuántos saben que la mayoría, hermano, tiene un carácter pero horrible, horrible, hermano? Ya lo tiene, ¿qué dijimos? Romanos 12:19. Dice así la palabra del Señor, no os venguéis vosotros mismos. A ver, ¿qué dice el Señor? A ver, ¿cuántos entendemos eso? A ver. ¿Qué haces cuando tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu amigo, tu hermano, no sé, te ofende? ¿Qué hacemos, hermano? No queremos como desquitarnos y muchas veces nos desquitamos con una palabra fea, queriendo lastimar a la persona. ¿Qué dice el Señor, hermano? ¿Que puedes hacerlo? No te vengues tú,
Sino dejad lugar a quién, hermano. ¿Quién te va a hacer justicia? A la ira de Dios. ¿Cómo dijimos que es la ira de Dios? Santa, justa. Él pagará conforme a cada quien, conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Porque escrito está, ¿de quién es la venganza, hermano? De Dios. Mía es la venganza, dice Dios. ¿Y qué dice el Señor, hermano? Yo pagaré, dice el Señor. ¿A cuánto les da gusto que Dios te va a hacer justicia de toda la gente que te hizo mal? A ver, nada más uno otra vez. A ver, ¿a cuánto les da gusto? ¿Y sabes que tú también has hecho daño? Y también a ti te va a dar Dios. Porque somos bien buenos para pedir justicia para nosotros. Yo conozco madres que si le hacen algo a su hijo, uy, él quiere que maten al que le causó un daño. ¿Y qué hay cuando su hijo hizo algo malo? ¿Sí ha visto esas mamás? Mi hijo no fue. Y si fue, paga dinero, pero no quiere que su hijo pague. Si ve la maldad del ser humano, no ve la maldad del ser humano, hermano. O sea, somos bien buenos para que nos den justicia a nosotros, pero ¿cuántos están dispuestos a decir, mi hijo fue? Aplíquenle la justicia. ¿Nadie, verdad que nadie? Porque somos pecaminosos. Pero como hijos de Dios, ¿qué tenemos que pedir? Justicia, justicia, mi hermano. ¿Qué hace Dios? Aplica la justicia. Nadie dice amén. ¿Tú serías capaz de que si sabes que tu hijo robó y tienes la posibilidad de denunciarlo, ¿lo harías o no lo harías? Como hijos de Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Porque eso es justo o no es justo. Pero somos tan perversos que nada más queremos nuestra justicia, hermano, a nosotros. Mire, vamos a ver que en Santiago 1:19, parece enojones. Yo sé que aquí no hay, pero hasta les da risa, como si fuera algo muy bonito. Mira cómo se enoja la persona esa. Santiago 1:19, ¿lo tiene? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué, hermano? Para oír. Y tenemos que ser tardos, ¿para qué, hermano? Y es todo lo contrario, ¿no? A veces todavía ni sabemos qué pasó, pero ya estamos hablando, ya estamos diciendo de cosas. Tardo, ¿para qué tenemos que ser? Para enojarnos, hermano. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos han hecho locuras enojados? ¿Cuántos? Te hace enojar la esposa y le dices a qué se va a morir y después si eres cristiano te sientes horrible. Vas y ya ni quieres orar, te sientes muy mal delante de Dios porque acabas de ofender a tu esposa. Y dices, ¿cómo no cerré mi bocota? ¿Por qué? Porque al hombre la ira lo domina, hermano. A ver, ¿qué hace la ira en un ser humano? Lo domina, hermano. Y a Dios la ira no lo domina. Dios domina la ira. ¿Cuántos ven la diferencia? Al hombre la ira lo domina. El hombre enojado hace locuras. ¿Sabes qué le pasó a Moisés? No entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Porque lo controló el enojo, hermano. 2 millones de cabezones lo hicieron enojar. Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriésemos de sed y de hambre. Y ahí estaban. Y ya Moisés dice, ay, aquí está el agua. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca. ¿Y qué le había dicho el Señor? Háblale a la roca para que yo sea glorificado, santificado delante del pueblo. Y por esa tontería no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos serán amén? Entonces, hermano, yo quiero que vea la diferencia. Nuestro Dios es un Dios que se aira, pero su ira es santa, porque Él se enoja por el pecado. ¿Cuántos serán amén? Y Él va a derramar su ira sobre todos aquellos que le aborrecen. Mire, ¿qué dice? Vamos a ver aquí Romanos 2:5, mire. ¿Sabe que ni aun Cristo abrió su boca, mi hermano? ¿A quién encomendó su causa Cristo? Pero al que juzga justamente. ¿A quién encomendó su causa Cristo? Al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando alguien te haga algo, ¿qué tienes que hacer?
Encomiéndalo al Señor, Él hará justicia. Romanos 2:5, mire, dice, pero por tu dureza y tu corazón, ¿qué dice? No arrepentido, hermano. Mira, aquí en la iglesia hay gente que no se ha arrepentido. Atesoras para ti mismo. ¿Qué está atesorando esa persona que no se quiere arrepentir, hermano? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo. A ver, ¿cómo es su juicio de Dios? Justo juicio de Dios. ¿Por qué su juicio es justo, hermano? El cual pagará a cada uno conforme a qué va a pagar el Señor, conforme a sus obras. ¿Será que la salvación es por obras, hermano? No, pero ¿qué tiene alguien que ya fue salvo? Buenas obras, hermano. ¿Y qué tiene alguien que no es salvo? No tiene buenas obras. ¿Cuántos saben eso? A ver, ¿el árbol malo puede dar buen fruto? ¿Quién puede dar buen fruto nada más? El árbol bueno. ¿Y quién es el árbol bueno? El que ha sido justificado, redimido, el que ha vuelto a nacer, el que tiene a Cristo como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué buscan? Gloria, honra e inmortalidad. Esos son los creyentes. Solamente un creyente, hermano, puede perseverar en hacer el bien. Pero ira y enojo, ¿a quiénes, hermano? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué, hermano? Que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Salmos 2 y vamos a ver aquí por qué viene la ira de Dios, hermano. Salmos capítulo 2. El hombre no quiere, hermano, no quiere someterse a Dios. Ese es el problema. No le quiere dar la gloria, no le quiere obedecer. No entiende que fue creado para la gloria de Dios. Salmos capítulo 2. Si lo tiene, me dicen amén, hermano. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién van a consultar, hermano? Contra Jehová y contra su ungido, con nuestro Señor Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros ¿qué? Sus cuerdas. ¿Qué no quiere el ser humano, hermano? Someterse a Dios y a Cristo, hermano. No quieren someterse a Él. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer, hermano? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a hacer el Señor con toda esa gente que le está rechazando, que le aborrece, hermano? Ahora, usted dirá que estamos hablando solamente de la gente de afuera. ¿Cuántos saben que aquí adentro hay ese tipo de gente, hermano? Mire, ¿quiere verlo usted? Mire, vamos a verlo en Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Para aquellos que todavía, hermano, andan en estas cosas y no tienen temor de Dios en su vida. Miren, Colosenses 3:5 y 6. ¿Qué nos dice el Señor a su pueblo, mi hermano? Haced pues morir ¿qué? Lo terrenal en vosotros. ¿A qué se está refiriendo el Señor a lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué, hermano? ¿Cuántos saben que la iglesia está lleno de esto, hermano? A ver. Fornicarios, adúlteros, gente que todavía ve pornografía. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Ahora, ¿qué dice la escritura ahí? ¿Qué le viene a este tipo de gente, hermano? Que no se quiere arrepentir. Cosas por las cuales, ¿qué dice? La ira de Dios viene sobre quién, hermano.
sobre los hijos de desobediencia, gente que no es cristiana, hermano. Porque ¿qué hay de un cristiano, hermano? ¿Qué dice el 7? En las cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduviste en otro tiempo. ¿Verdad que andábamos en eso, hermano? Pero ¿verdad que ya no? Porque ahora ¿qué hay en nuestra vida, hermano? Hay temor de Dios. Dice, anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar, hermano? La ira. A ver, dile a que está a tu lado, ¿cuántas veces ya te habló Dios que dejes la ira? A ver, ¿cuántas veces ya? ¿Cuántas veces ya nos habló el Señor, hermano? ¿Cuántos están trabajando en todas estas áreas, hermano? A ver, ¿cuántos estamos trabajando en estas áreas? Mira, ¿sabes a mí cómo me llevó el Señor? Porque yo era una persona que me airaba mucho, muchísimo. Yo analizaba, hermano, cuando ya pecaba, porque yo pecaba, me enojaba y pecaba, me iba y me encerraba en mi cuarto y me sentía horrible. ¿Y sabes qué empezaba a meditar? ¿Por qué había reaccionado así? Y terminaba yo diciendo, por una tontería. Entonces me di cuenta y dije, a ver, tienes que analizar bien las cosas, ¿por qué te molestas? Porque a veces era una tontería, hermano, algo que estaba mal en su lugar y con eso bastaba para que yo explotara a mi hermano. Y empecé a humillarme y a pedirle al Señor, Señor, quita de mí eso, porque eso a ti no te da gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y así nos vamos área por área, hermano. Tenemos que humillarnos delante del Señor, pero tengo que ver, hermano, que a Dios no le agrada como soy. Dile a que está a tu lado, no te vayas a ofender, pero a Dios no le agrada tú como eres tú. No le agrada. Y te va a deshacer y va a formar a Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén, pero bueno. A ver, ¿qué tenemos que dejar, hermano? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. ¿Palabras qué, hermano? ¿Cuántos ya controlan un poquito la lengua? ¿Cuántos ya no sacan mentira, ni maldición, ni grosería? No mintáis los unos a los otros, ¿verdad que no? La mentira es una abominación delante de Dios. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado de ¿qué dice? Del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué tiene que hacer una persona que es cristiana? Revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, ¿cómo nos tenemos que vestir, hermano? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué tenemos que tener, hermano? Misericordia. ¿Qué tenemos que hacer si alguien nos ofende, hermano? Perdonar al que nos ofende, de benignidad, de humildad. ¿Cuánto estamos creciendo ya en humildad, hermano? De mansedumbre, de paciencia. ¿Qué tenemos que hacer entre nosotros? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿A cuánto les cuesta todavía perdonar a su esposa, a su esposo, hermano? Te hace algo y ya eres de los que vas y te acuestas volteando hacia la pared y no le hablas 3, 4 días porque estás enojado. ¿Ya no hay nadie aquí así? Bueno, ya todos están perfectos, gracias a Dios. Mira, hermano, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. A ver, ¿cuántos dicen amén? A ver, mira, Mateo 3:7. ¿Quieres estar seguro que no viene la ira de Dios sobre nosotros, hermano? Dile a que está a tu lado, ya tenemos que dar fruto, dile, ya basta el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 3:7, perdón. 3:7, perdón. ¿Ya lo tiene? Miren, aquí Juan el Bautista estaba predicando que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se había acercado, ¿verdad? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les decía Juan el Bautista a esa gente que simplemente se quería bautizar para perdón de sus pecados sin un verdadero arrepentimiento, hermano? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de qué? ¿De qué querían huir estas personas, hermano? A ver, dile que está a tu lado, ¿tú quieres que venga la ira de Dios sobre tu vida? ¿La verdad?
¿La verdad no quieres que venga la ira de Dios sobre tu vida? Entonces dile a que está a tu lado, muestra frutos dignos de arrepentimiento. A ver, ¿cuántos les queda claro? A ver, ¿qué tiene que haber en mi vida? A ver. Mira, sobre todo si el que está a tu lado te conoce, él sí te lo puede decir, ya quiero ver frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Porque eres un hipócrita, nada más vas y yo pecador, y sigues siendo el mismo. No sirve de nada eso, mi hermano. Tiene que ver, mira, ahí lo dice en el 8. Haced pues, ¿qué tiene que haber en nuestra vida? Frutos dignos de qué, hermano? De arrepentimiento. Se tiene que ver, dile que está a tu lado, se tiene que ver, hermano, que te duele pecar, que ya eres una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios quiere la muerte del impío, hermano? Él quiere que éste se arrepienta y qué. Y viva, hermano. Dios no quiere que el hombre se pierda. Por eso, ¿a quién dio Dios para que el hombre no se pierda, hermano? A su Hijo Jesucristo. Mire, vamos a verlo en Juan 3:16. Juan 3:16. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice, es que vivir así como tú dices es imposible, dices, es bien difícil. Es porque no tienes a Cristo, porque no crees en Jesucristo. Porque el que cree en Jesucristo es una nueva criatura, es alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que tiene espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Mire, ¿qué dice Juan 3:16? Mírelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda. A ver, ¿cuántos entienden ese no se pierda? A ver, ¿qué implica ese no se pierda? A ver. Está hablando de la ira de Dios, hermano. Para que no sufra la ira de Dios, sino tenga, ¿qué, hermano? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué no lo envió? Para condenar al mundo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo, hermano? Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, en Jesucristo, y estamos hablando de una verdadera fe, de un conocimiento de Cristo, de su muerte en la cruz, de quién es Él, estamos hablando de esa fe verdadera, no es que, hermano, no es condenado. A ver, ahí sí queda claro que sí podemos tener la certeza de que no vamos a recibir la ira de Dios, hermano. El que cree en Él, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree, ya está condenado, hermano. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú realmente has creído en Cristo? Porque si no crees en Cristo, estás condenado. Entonces, esa gente que dice, a ver qué Dios dice, no, si crees, libras la ira de Dios. Si no crees, la ira de Dios está sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es creer en Cristo? Creer que soy un vil pecador y que necesito dejar mi pecado y seguir a Cristo. Él es el Señor, Él es mi Señor, Él es mi Salvador y yo tengo que vivir para el Señor Jesucristo. ¿Por qué la gente va a recibir la ira de Dios? Porque ama más su pecado, ama más su vida que al Señor Jesucristo. Mira sobre quién viene la ira de Dios. Ahí mismo Juan 3:36. Juan 3:36. Para esa gente que todavía está pensando, dice, despuesito le entrego mi vida a Cristo. Ahorita quiero vivir todavía otro ratito en el mundo. Dile a que está a tu lado, te puedes morir al rato. ¿Y dónde cree que va a despertar esa persona? En el infierno, hermano. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Fíjense, el que rehúsa creer en el Hijo. ¿Dónde está el problema de la gente que va a recibir la ira de Dios? No quiere entregarle su vida a Cristo, hermano. No verá la vida, sino que, ¿qué, hermano? La ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos quieren ver a Cristo como el Rey de Gloria cuando venga, hermano? Muchos lo van a ver la ira del Cordero. Muchos van a ver a Cristo enojado el día que venga, hermano. Mire, vamos a verlo en Apocalipsis 6:12.
Va a ser una cosa espantosa, hermano, cuando Cristo venga para algunos. Para otros va a ser glorioso, hermano. ¿Cuántos están esperando a nuestro Señor Jesucristo para ver su gloria? Pero para otros va a ser espantoso la venida de Cristo, hermano. Vean cómo va a reaccionar esta gente cuando venga Cristo y ellos sean gente que no está sometida a Él. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo, hermano, un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Fíjate lo que está pasando en la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron, ¿dónde, hermano? En las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de qué, hermano? ¿Va a ser aterrador o no va a ser aterrador, hermano? Mira, la gente que conoció a Cristo hace 2000 años vio el amor de Dios, hermano. Vio a Cristo perdonando pecados, sanando enfermos, alimentando a los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Pero el día que venga Cristo en su segunda venida, muchos van a ver su ira. Y no va a ser nada agradable, hermano. Por eso dile a que está a tu lado: aún hay tiempo de que nos arrepintamos y creamos verdaderamente en Jesucristo. En Hebreos 10:31, si lo quiere buscar, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿cuántos están conociendo ya ahora sí a Dios, hermano? Porque mira, allá afuera dicen: no, Dios es tan bueno, que a nadie va a castigar, que Él no se enoja, Dios se aira y está enojado contra el impío. ¿Cuánto dijimos? Todos los días, hermano. ¿Cuántos están esperando a Cristo, hermano? ¿Qué va a hacer Cristo cuando venga? Nos va a librar de la ira de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Tesalonicenses 1:9. Pero a todos. ¿Y cuántos de aquí están seguros? Entonces ahora sí, porque ese ratito nada más uno dijo y dudó, dijo que a lo mejor. Es que, hermano, mira, muchos no han entendido lo que es la fe. La fe no es a ver si de pura chiripa me salvo. La fe es la certeza. A ver, ¿qué es la fe, hermano? La certeza de lo que se espera. ¿Cuántos esperan a Cristo para salvación? ¿Qué te da esa certeza, hermano? ¿Qué te da esa certeza? Que Cristo murió por mis pecados. Ni siquiera estamos confiando en nuestra propia justicia. No creo que Vicente está confiando en que más o menos ya está viviendo bien. No, yo estoy confiando en el sacrificio de Cristo. Que Cristo murió por mis pecados. Y que a través de la fe en Él yo he sido justificado. Y tengo paz para con Dios. Y ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y después ya mi vida, ¿qué refleja? Que yo creo en Cristo, que me estoy santificando día tras día. Amén. Mire, Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos. ¿A quién nos convertimos, hermano? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos. ¿A quién estamos esperando, hermano? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A ver, ¿cuántos están esperando a Cristo para que nos libre de la ira de Dios, hermano? Segunda de Tesalonicenses 2:1-7. Muchos van a ver la ira del Señor, que ya lo vimos, y vean cómo es la ira de Dios, hermano. Segunda de Tesalonicenses 1:7. ¿Lo tiene, hermano? Y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste, ¿quién, hermano? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. A ver, ¿cómo viene Cristo? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vean quiénes van a recibir la ira de Dios: los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. A ver, ¿cómo es la condenación, hermano? Pena de eterna, ¿qué? Perdición. Excluidos de la presencia del Señor, separados de Dios por toda la eternidad y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado, fíjate, Cristo viene para ser glorificado, pero ¿en quién, hermano? En sus santos, en los que creen en Él, en los que aman su palabra, en los que se esfuerzan por agradar al Señor todos los días, y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Por quién va a ser admirado Cristo, hermano? Por los creyentes, hermano. Los que no creen van a recibir la ira de Dios, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Apocalipsis 22:11. Esta escritura ya la hemos leído, y hoy quiero que Dios nos vuelva a hablar a nuestro corazón, hermano, porque créame que es triste ver que aquí hay gente que ya tenemos años, hermano, y no hay fruto digno de arrepentimiento, mi hermano. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, ¿qué dice el Señor, hermano? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿qué dice Dios? Sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué tiene que hacer, hermano? Practicar la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué tiene que hacer, hermano? Muchos, hermano, no hemos entendido que Dios aborrece a los tibios. A Dios le da asco un tibio, hermano. A un tibio lo vomita de su boca. Y muchos en la iglesia no se deciden, hermano. No se deciden ya entregarle su vida a Jesucristo. Viven en pecado y creen que porque un día vienen a la iglesia o de vez en cuando hacen una oración, ya de alguna manera están bien con Dios. Dile a que está a tu lado: o estás con Cristo o estás contra Cristo. No hay términos medios. Dile que está a tu lado: no hay términos medios. ¿Nadie dice amén, hermano? Mira, ya o eres caliente, dile, o eres frío. Pero no estés jugando. Dile que está a tu lado: no estés jugando. No sirve ese tipo de vida de que medio le entro y no le entro, medio oro y no oro. No sirve ese tipo de vida. El Señor dio toda su vida y nos está pidiendo toda nuestra vida a nosotros. Y dice: si en verdad has creído en mí, tú has sido santificado, ahora santifícate más. ¿Cuántos en amén? Si tú has sido justificado, practica la justicia. Ahora, dice el Señor: ¿te gusta el pecado? ¿De qué sirve que medio te embarres? A ver, ¿de qué sirve de que medio te estés cuidando así? ¿De qué te sirve? ¿Te gusta el pecado? ¿Qué dice Dios? Bien embarrado. Porque el día del juicio pagaré a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo, hermano? No sirve eso, hermano, de la tibieza. Dice en el 13, en el 12: he aquí yo vengo pronto. ¿Está pronta su venida o no? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según qué, hermano, según sus obras, según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. A ver, ¿cuántos ya lavaron sus ropas, hermano? La sangre de Cristo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, ¿qué le va a pasar a los perros, hermano? Y no está hablando de los perros que nosotros conocemos, estamos hablando de la gente, hermano,
que no quiere entregarle su vida a Jesucristo, que está confiando en su propia justicia, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. ¿Dónde va a estar toda esta gente? En el lago de fuego. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen, hermano? Ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo, hermano? Gratuitamente. Dile que está a tu lado, ya Cristo murió por tus pecados. Ya Cristo llevó la ira de Dios por ti. Si tú pones toda tu confianza en Cristo, tú libras la ira de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Voy a cerrar con este texto, hermano. Lucas 12:14. Jesucristo nos enseñó a quién temer, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Y nos falta entender eso, hermano. Tenemos muy en poco la palabra de Dios porque seguimos pecando, hermano. Porque no entendemos que Dios se aira, hermano, y su ira es santa. Y Él ha determinado un día donde va a castigar al mundo, hermano. Lucas 12:14-15. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene usted? Y yo no lo tengo, hermano, porque lo apunté mal. No es esa, aquí la tengo. ¿Qué dice ahí en su versión? Lucas. No, esa no es. Ahí lo apunté mal, pero el Señor Jesucristo les dijo, les voy a enseñar a quién deben de temer. ¿A quién debemos de temer, hermano? A Dios. Dice, no le temas al que puede matar tu cuerpo. ¿Perdón? 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Dile que está a tu lado. Cristo dice que nos va a enseñar a quién debemos de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder. A ver, ¿qué tiene Dios, hermano? Tiene el poder de echar ¿a dónde, hermano? En el infierno. Sí os digo, dice Cristo, a este temed. Si no le tenemos temor a Dios, hermano, no nos vamos a apartar del pecado. Dice la Escritura que con temor a Dios el hombre se aparta de su pecado. Dile que está a tu lado, si tú sigues practicando el pecado es porque no tienes temor de Dios. Pero hoy Cristo te dice que si te arrepientes y crees en Él perdona todos tus pecados y libras la ira de Dios. Vamos a orar, póngase de pie. Le voy a pedir un minuto, como siempre, para que nos examinemos. Yo le voy a pedir a ninguno que ninguno se engañe, que ninguno endurezca su corazón. No venimos a adquirir conocimiento, venimos para que Dios nos muestre nuestra condición, que es miserable. Porque a pesar de que ya llevamos tiempo y Dios nos está hablando y hablando, seguimos necios en muchas cosas de nuestra vida. Ruego a Dios que podamos entender todos, empezando por mí, qué tan grave es el pecado delante de Dios y que Él aborrece a los tibios. Él dice, te prefiero caliente o frío, porque a un tibio lo va a vomitar el Señor. Si crees que puedes practicar el pecado y crees que al venir a la iglesia ya podrías de alguna manera salvarte, te estás engañando. Hay que arrepentirse, hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento y hay que tener una convicción plena de que es a través de Cristo que tenemos entrada. Jamás confiemos en nuestra propia justicia, nosotros siempre vamos a ser imperfectos, pero hay alguien que vivió una vida perfecta que se llama Jesucristo.
Hay alguien que ya llevó nuestro pecado en la cruz, que murió por nosotros, que ya sufrió la ira de Dios para que nosotros ya no la suframos. Pongamos toda nuestra confianza en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita la ira de Dios. El que en Él cree no verá la ira de Dios, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Padre, yo ruego por todas las almas, Señor, que están aquí, que van a oír la predicación, para que ninguno se engañe, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tú no retardas tu promesa, Señor, pero tú eres paciente, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver qué tan grave es el pecado, Señor. Qué tan malos somos, Padre Santo, y que aprendamos a humillarnos delante de ti, mi Señor, porque tú eres el único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar y hacer a la imagen de Cristo, Señor. Yo ruego, Padre, por toda alma que está en este lugar, para que ninguno se pierda, Señor, para que ninguno endurezca su corazón, sino que todos nos arrepintamos, Señor, y vengamos a los pies de Cristo, Señor, porque solamente en Él hay salvación. Te damos toda la gloria, Padre, a ti, al único Dios verdadero, a quien nos amó y dio a su Hijo Jesucristo